Pues henos aquí otra vez este jueves, perdón. Da la casualidad que la lectura de la misa de hoy es del libro de Esther, una oración muy bella que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo quisiera hablar hoy del libro de Esther, eh, porque coincide precisamente, perdón, con la fiesta de Purim de los judíos, que es una de las fiestas más gozosas que tiene el judaísmo. Es una fiesta conmemorada en este libro de Esther que tuvo dificultad en entrar en el canon judío. El texto original ni siquiera menciona a Dios. Hay una versión griega que es la que usamos en la Iglesia Católica y de donde precisamente la lectura está tomada hoy. Esta versión griega, traducción con añadiduras piadosas, en algún sentido casi empeoran el texto o lo desfiguran un poco, ¿verdad? Cuando se pone uno a tocar algo original, después puede eh, pues arruinarlo o por lo menos causarle algún daño, pero en el caso de esta oración es una oración bellísima que yo voy a leer, pero quería contarles del libro de Esther porque representa una situación de los judíos muy común, que es que como es un pueblo diferente, es un pueblo que sigue sus propias costumbres y tradiciones muy profundas y muy sabias, pues ha encontrado gran persecución y malentendidos y gente que no los entiende y también se prestan a algo que es de lo más terrible que tenemos los seres humanos, que es buscar chivos expiatorios. El ser humano muchas veces quiere encontrar enemigos a quien echarles la culpa. Por eso yo hablaba ayer, creo que fue de la autocrítica, precisamente de los judíos, ¿no? Jesús se vació a sí mismo. Incluso el sermón de la montaña de Mateo, que se toma la lectura del Evangelio de hoy, bueno, quizá no el de hoy, perdón, pero cuando habla de reconciliarse con los enemigos, etcétera, ¿no? Nos pide que respetamos al prójimo, ¿no? Entonces, el pueblo judío ha sido perseguido y expulsado, exiliado de muchas naciones, casi todas en Europa. En España, famosamente en el 1492, cuando descubrieron América y también expulsaron a los últimos musulmanes, ¿no? Y claro, expropian las propiedades también, ¿verdad? Pero hace nada más que 70, 80 años que en Alemania eh, llegaron a pensar en esta llamada solución final, ¿no? Exterminar a todos los judíos. E hicieron estos campos de concentración y mataron como a 6 millones de judíos, ¿no? Y a mí estos temas los toco porque hay gente que niega eso y para mí el que niega eso, yo no quiero ni siquiera hablar con esa persona, ¿no? Es una persona no solo ignorante, sino odiosa y absolutamente, como dice el Papa, con el diablo no se dialoga. Cuando el Papa habló el domingo en el Angelus, si no me equivoco, de Jesús tentado en el desierto,
dice que no dialogaba con el diablo, citaba la escritura. Recurrió Jesús a la Sagrada Escritura para responderle al diablo, no para entrar en un debate con él. Entonces yo este tema lo toco sabiendo que desgraciadamente me doy cuenta que en la iglesia misma hay lugares y fuentes y hasta radios que promueven lo que promueven también aquí en Estados Unidos, que es un chivo expiatorio o chivos expiatorios y fomentan el odio, la rabia y después, claro, la violencia. Y esto lo hemos visto aquí en este país donde vivo yo hace poquísimo, con saludos nazis, enamorados del ejército de Hitler, como fuerza para gente que se siente frustrada, débil, ignorada. Y en vez de pensar y tener sabios líderes como en el exilio de Babilonia que he hablado yo, pues más bien recurren a estos demagogos que fomentan el odio, los Hitlers, los Mussolinis y las versiones contemporáneas que tenemos, ¿no? Puede ser incluso de los dos bandos, ¿no? Derecha o izquierda, pero el hecho es que el pueblo judío, en este libro, se habla de un acontecimiento, es un cuento de, bajo el imperio persa, un ministro del rey odia a Mardoqueo, que es el que cuida a Esther, que es una judía muy bella, que el rey, sin saber que ella es judía, se casa con ella y la vuelve la reina. Pero cuando ella ve a su pueblo en peligro de ser exterminado completamente por este Amán, que es un hombre que odia a los judíos y es un ministro del rey, se supone que es el rey Asuero, pues Esther suplica a Dios que ayude a su pueblo y se revela al rey como una judía. Así que el judío en general muchas veces no le gusta proclamar que es judío porque la gente en general no piensa mucho ni entiende mucho y más bien no sabe mucho. Y todo lo diferente y lo más complicado, pues lo evitan y hasta desconfían de eso, ¿no? Y yo una de las misiones que me considero tener, me han dado este espacio en la radio, espero que se siga, ¿no? Sin tener seguridad de nada, ¿verdad? Es educar a la gente. Para mí la educación, la sabiduría, cuánto no exalta la Biblia la sabiduría, el saber, ¿verdad? Eh, y yo creo que hace falta que aprendamos a pensar en vez de nada más a sentir. Las facultades, según la tradición católica, filosófico-teológica, es que tenemos inteligencia y voluntad. Y yo muchas veces he hablado de la fe y la razón. La fe sin razón puede ser superstición, fanaticismo, ignorancia, malísimo, ¿no? Y la razón sin la fe, pues es el racionalismo, pero hace falta las dos cosas. Y Santo Tomás de Aquino, que ahora es invocado por muchos como el gran teólogo ortodoxo, fue un gran innovador. Y esto lo conozco yo bien por haber sido dominico y por haber estudiado muchas cosas acerca de Santo Tomás de Aquino. Entonces yo quisiera compartir este libro con ustedes y vamos a leer esta lectura de la misa de hoy, que es de la parte griega
pero no por eso deja de ser muy conmovedora esta oración. En aquellos días, la reina Esther, ya ha llegado a ser reina, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo. Por eso yo he explicado un poquito el trasfondo para que entendamos de qué se trata esto, ¿no? Buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme, porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león, el enemigo, y haz que yo le agrade para que su corazón se vuelva contra nuestro enemigo para ruina de éste y sus cómplices. El león es el rey, el jefe del pueblo, pero el verdadero enemigo en verdad es el Amán, este que quiere exterminar a todos los judíos, ¿no? Colgar a Mardoqueo, ¿no? Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Entonces, fíjense que una de las cosas que se dice de este libro es algo muy común en la Biblia, ¿no? Es cuando se invierten las cosas. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En este libro se presenta a los judíos como pequeños y perseguidos y al final triunfantes y celebrando. El nombre Purim viene, parece ser, de las suertes que echa este Amán para determinar el día en que va a acabar con los judíos. Y resulta que el rey se convence que el verdadero malvado es su ministro Amán y que su reina Esther, judía, es buena y el pueblo no ha hecho nada malo, solo tiene un enemigo que ha buscado perseguir a ese pueblo. Y entonces hay una gran celebración y hoy es un día de fiesta para los judíos y hasta es un día en que se permite beber un poco de más con toda alegría para ese pueblo.